Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas a segundo episodio de la segunda temporada de la Maestría en Derecho. Nuestra invitada de hoy es una gran amiga, no solo personal, sino de la Maestría en Derecho, conocedora de la maestría como nadie, porque fue su directora mucho tiempo, y forma parte de esas invitadas e invitados de este podcast que están en la academia, pero tienen también un contacto con la práctica profesional y pueden hablarnos de manera muy autorizada acerca de cuál es el papel de las competencias en investigación jurídica y en teoría que ofrece la maestría en relación con personas interesadas en la maestría. Isabel Cristina Jaramillo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bienvenida, muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban, por la invitación. Un placer estar acá apoyando la maestría y reflexionando sobre la maestría. Chévere. Muy bien, en este podcast yo siempre comienzo preguntándole a las personas cómo terminaron siendo profesoras y profesores de la universidad. ¿Por qué decide estudiar Derecho? Luego, ¿cómo se decide por la academia jurídica? Todas las personas, profesoras y profesores que hemos tenido acá han hecho estudios de doctorado y luego han llegado aquí a la facultad a ocupar cargos administrativos, aparte de la docencia y la investigación, cargos administrativos en los posgrados, como directores de maestría, de doctorado, como es su caso. Entonces, cuéntenos esa historia. Bueno, pues esa historia, yo como muchas personas probablemente cuando me gradué del colegio no sabía muy bien qué estudiar porque me gustaban muchas cosas y en mi familia hay muchos abogados, muchos médicos e ingenieros, casi prácticamente ningún abogado. Se percibe como una profesión extraña y un poquito inútil en la sociedad, pero fíjese, tomé cursos premédicos, hice como mucha investigación y recibí mucho el mensaje de la discriminación contra las mujeres acá es brutal, ¿no? Le van a preguntar esto, le van a preguntar aquello, le toca guerreársela. Y en ingeniería también me sorprendió que todo el tiempo me decían un poco como usted para qué quiere venir, ¿no? Aquí hay que saber matemáticas y yo sentía, pero pues obvio, ¿no? Si vengo acá a preguntar por algo será. Y entonces me parecieron espacios de poca bienvenida. Y yo creo que eso empezó a forjar en mí que lo que yo quería estudiar era algo que me sirviera para luchar contra la injusticia, ¿no? Como los superhéroes. Y el derecho, a pesar de que entré en la facultad e hice una carrera muy interdisciplinaria porque tomé materias de economía, de ingeniería, de biología, de filosofía, el derecho sí se convirtió en ese lugar que me permitía ser interdisciplinaria. Había mucho menos celo disciplinar, eh, eh, más apertura y me permitían esto como esta reflexión sobre la injusticia, sobre cómo cambiar la sociedad contemporánea. Paulatinamente eso se volvió más una preocupación por las mujeres y las injusticias que todavía enfrentamos, pero inicialmente pues era una preocupación más indeterminada. Y en esa misma ruta mi trabajo empezó en la Corte Constitucional y mi deseo inicialmente era ser juez de la República. Pero en esta Universidad de los Andes, como una estrategia doble que era fortalecer el cuerpo profesoral, pero también transformar la educación legal para ponerla a tono con las aspiraciones de la Constitución del 91. Con esos dos propósitos, decidieron abrir una convocatoria para personas recién graduadas que estuvieran interesadas en seguir una carrera profesoral en Derecho. Y yo inicialmente no pensé presentarme porque yo quería hacer mi carrera en la rama judicial y sin embargo un colega me insistió mucho y me convenció con un argumento. No se presentaron mujeres. Y la verdad es que nosotros queremos darnos la pelea para que haya por lo menos un hombre y una mujer entre los que contratemos. Entonces, ¿no? Como anímese, pues es un concurso, es de méritos, etcétera, pero va a ser muy importante que ustedes lo hagan. Y entonces yo me sentí convocada por ese proyecto de
como cambiar el país cambiando la educación, ser como parte de una cohorte nueva de personas que tenían una aspiración muy, muy clara sobre lo que la educación legal podía hacer por el país y por transformar las estructuras. Y después hacer el doctorado fue una cosa un poquito más natural. En mi casa, todos tenemos doctorado, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. Y porque entre otras era como lo obvio, que todo el mundo tenía que tener doctorado. Entonces eso no fue, y quedarme en la universidad pues fue parte de ver florecer ese proyecto, poder participar desde distintas aristas en construir ese proyecto de una nueva educación legal para un nuevo país, ¿no? Una nueva educación legal para una nueva democracia. Sí, no sé, por ahí voy contestando algunas cosas. Pero tengo varias preguntas a partir de esto que usted nos acaba de contar. Por una de las cuestiones que debí yo haber mencionado al hacer su presentación es que usted, sin duda, en la Academia Jurídica colombiana y latinoamericana, usted ha sido una pionera y una líder de las relaciones, de establecer relaciones importantes entre el género y el derecho, en la enseñanza de los feminismos jurídicos. Eso no solo se ha quedado, digamos, en la enseñanza, sino yo creo que usted ha producido transformaciones institucionales en la Universidad de los Andes y en otros lugares para incorporar, digamos, temáticas desde las agendas del feminismo a la universidad, el acoso, las violencias basadas en género, la representatividad del cuerpo profesoral en términos de género. Y eso me lleva a y seguramente muchas de las personas que ven ese podcast las reconocen a usted en esa calidad. Usted y yo compartimos, digamos, mucho en la carrera de Derecho, y una de las preguntas que tengo es, el haber encontrado, digamos, los temas de género, el feminismo, ¿fue una cuestión de la universidad? Usted, claro, nos acaba de mencionar, digamos, las cuestiones con la medicina y en la escogencia o la medicina o la ingeniería, pero fue el interés por las relaciones entre el derecho, el feminismo, o las perspectivas de género, llamémoslas así, en la educación jurídica y en la academia jurídica, fueron más una cuestión aquí de la formación en la Universidad de los Andes. Pues yo creo que sí influyó en muy buena parte. La verdad es que yo tuve el privilegio de haber recibido en mi formación de pregrado cursos, un curso de feminismo. En esa época lo dictaba María Mercedes Gómez. Y en realidad fue muy transformador. Yo, digamos, recuerdo que cuando una de mis amigas me dijo, entremos a este seminario juntas, que realmente vale la pena, yo le dije como, eso es para oír a unas mujeres quejándose de lo que no pueden hacer, lo que uno tiene que hacer es trabajar duro. Y eso era un poco lo que mi familia me había mostrado, como con unas mujeres muy fuertes y muy asertivas. Y sin embargo, pues tomé la clase porque era una excelente profesora y porque tenía unos excelentes compañeros, y entonces decidí que conocer más siempre iba a ser mejor. Y después mi primer trabajo me lo dio, el decano era Manuel José Cepeda, pero la directora del CIJUS, que había animado, digamos, ese proyecto de contratar personas jóvenes, era la profesora Cristina Mota. Y Cristina sí me animó a que trabajara con ella y con otras profesoras que estaban en la facultad en ese momento. Clara Elena Reales y Silvia Fajardo eran algunas de ellas, que empezáramos a hacer algo de trabajo y de investigación en temas de género. Entonces, digamos que yo tuve como ese privilegio de recibir una formación temprana, teórica. Sobre eso Bell Hooks, digamos, ha hecho como una crítica que me parece interesante, y es que las que llegamos por la vía académica al feminismo tendemos a ser mucho más radicales en los reclamos que hacemos, y yo creo que más radicales como de o todo o nada, ¿no? Y yo creo que, digamos, mi trayectoria de vida sí me ha llevado, que fue lo que siempre pensé desde que empecé a estudiar el feminismo, a pensar que lo que necesitamos es abrir los espacios para la discusión, ¿no? Y para mí por eso el feminismo, sobre todo como una herramienta que me ha servido
para plantearme preguntas, ¿no? Y para tener herramientas para plantear esas preguntas a otros. No tanto certezas sobre lo que tiene que pasar, sino preguntas que son válidas y que merecen respuestas y no simplemente la ignorancia. Entonces, sí llegué por la vía académica, pero en mi investigación y en el contacto muy cercano con las activistas, creo que aprendí una moderación sabia, una apreciación por lo incremental, por el largo plazo, por la construcción de las relaciones humanas como lo más importante, no las ideas por ellas mismas. Entonces sí tuve el privilegio de entrar al tema por la universidad y también tuve el privilegio de tener maestras que me abrieran los ojos hacia esas alertas y mantener siempre la mirada como en lo que era importante, las relaciones con las personas, los cambios en la sociedad y no las ideas por las ideas. Eso es muy interesante y me lleva, digamos, como al siguiente bloque de preguntas, que es esto que usted nos está describiendo, ¿cómo concibe usted, digamos, las relaciones entre el feminismo, lo incremental, todos estos, llamémoslos, principios de su moverse institucional y pública y políticamente? Pues usted ha ocupado cargos muy importantes en la facultad y además cargos que han transformado la facultad, que digamos en su respuesta es que forman parte de esas transformaciones importantes de la educación jurídica posteriores a la Constitución del 91. Es decir, usted usted fue directora de la maestría en Derecho, fue directora del doctorado en Derecho, ha sido directora del área de teoría jurídica varias veces. Hoy que la facultad tiene un nuevo pensum, su pensamiento está muy implicado en esto. Todo esto que usted nos contó ahora, todos estos aprendizajes, ¿cómo llegan a la construcción como de un compromiso institucional en la construcción de una facultad que se transformó mucho con la Constitución del 91? Y entonces en esto, ¿cómo todo esto, cómo ve usted la maestría, su paso por la maestría en Derecho, por el doctorado, por la construcción de una institucionalidad? Sí, yo creo que esos dos programas en realidad han sido muy importantes en esa empresa, como de cambiar la educación legal para consolidar la democracia en Colombia. La Facultad de Derecho de los Andes siempre fue una facultad pequeña. Cuando yo entré a estudiar éramos 30 estudiantes, 35 en cada semestre. Eso en ese momento a mí me parecía una virtud. Yo, digamos, no me podía imaginar estar en un salón magistral con 300 personas escuchando a una persona repetir. Eso me parecía imposible e inaudito. Sí, Los Andes ya era innovadora en la educación, tenía además elementos de interdisciplinariedad, tenía los elementos de razonamiento jurídico basado en el método de casos, que era súper importante, y tenía unas especializaciones muy fuertes que tenían mucho arraigo en la profesión. Pero era pequeño y estaba mucho más centrado en la práctica privada. Y yo creo que el reto era pensar en cómo cambiar la educación, como decía antes, cambiarla para consolidar ese proyecto de país de transición a la democracia. Yo creo que ahí la maestría y el doctorado nos permitían llegar a futuros profesores. Entonces ya no tanto concentrarnos en los números de los practicantes, que eventualmente lo hemos hecho, y creo que ahí ha habido una gran fortaleza en aumentar el número de estudiantes, pero en esos momentos, digamos hacia 2008, 2006, 2007, cuando se crea la maestría, y un poco más adelante cuando se crea el doctorado, esa era la idea, era cómo vamos a influir en la manera en la que se enseña y se piensa el derecho. Entonces había la idea de renovar la literatura jurídica y renovar también las prácticas de enseñanza del derecho. Esto segundo, sobre todo con el doctorado en Derecho, pero ya incluso con la maestría, porque muchos de nosotros, bueno, yo no en particular, pero muchos abogados
son profesores ejerciendo el derecho, es decir, son profesores de cátedra o adjuntos. Y esa práctica también la queríamos transformar, o sea, no era solamente, y las queríamos transformar no solamente o principalmente en las habilidades de enseñanza, aunque también, porque la forma en la que dictamos los cursos de maestría, a través del seminario alemán, con elementos muy fuertes de lectura, escritura, formación de comunidad académica, donde realmente el otro que está en el salón de clases se vuelve mi compañero intelectual o mi compañera intelectual. Todo eso yo creo que arraiga y la gente lo vuelve parte como de algo que aprecia y que quiere reproducir. Pero queríamos sobre todo renovar las ideas, ¿no? Y yo creo que por eso, y ahí, digamos, esa renovación de las ideas pasaba por a entender que no todos íbamos a ser académicos, ¿no? Que no solamente necesitaba cambiarse la manera en la que pensamos el derecho dentro de las facultades de derecho, sino principalmente necesitamos cambiar cómo pensamos el derecho afuera de esas paredes de la facultad. Entonces, con la maestría y el doctorado y desde el principio, y yo en realidad aprecié mucho en el trabajo de Elena Alvear, porque yo creo que Elena tenía eso muy claro. Yo siempre fui un poco más academicista, porque no sé, como ratón de biblioteca, pero también Elena creo que mostró con mucho acierto la importancia de que estos programas, a pesar de ser fuertemente teóricos y de investigación, no los imagináramos como unos programas para los ratones de biblioteca. La idea no era tener más personas en Torres de Marfil. La idea era cómo renovar la literatura, que fuera una literatura útil para esta transformación democrática en la que estábamos involucradas. Yo creo que eso, ese es un poco como veo los programas, y creo que la maestría en ese sentido desde el principio se propuso atraer a varios tipos de estudiantes. Unos estudiantes un poco más académicos que jalonaban, digamos, la reflexión un poco más teórica, pero también unos estudiantes que desde sus prácticas estaban interesados en entender ese nuevo derecho que se estaba imaginando y se estaba proponiendo desde ambientes más académicos. Muy bien, y eso me lleva ya como a la última parte de este podcast, y con unas preguntas que tienen que ver, usted nos ha descrito muy bien el origen de la maestría, el origen del doctorado, ligado con unas transformaciones del país importantes. Y yo quisiera preguntarle, hoy en día pues la maestría, que fue la primera maestría que tuvo la facultad, convive en una escuela de posgrados muy muy amplia, con otras maestrías de corte más profesional, siguen existiendo las especializaciones, sigue estando la maestría muy conectada con el doctorado, pero a lo largo de todos estos años lo que vemos es clarísimamente a la maestría llegan estudiantes con ambiciones, digamos, más académicas, pero muchas personas que muchas que no son abogadas, muchas personas que tienen carreras profesionales muy, llamémoslas, más convencionales de práctica jurídica en el Estado o en el sector privado, y quieren fortalecer una serie de competencias que no necesariamente son las que les daría una maestría en Derecho Privado o en Derecho Público más especializada. Hoy en el estado actual de la educación superior en Colombia, en universidades privadas, ¿usted cómo ve el futuro de maestrías como esta, de competencias como las que ofrece esta maestría, de los doctorados, en una época en donde desde la pandemia pues parecieran haberse presentado unas transformaciones fundamentales de la educación superior que parecieran llamar a fortalecer competencias mucho más prácticas, más ligadas con mercados de trabajo muy específicos? Bueno, yo creo que hay dos cosas claves. Lo primero, creo que el proyecto de la transición democrática tiene todavía más importancia hoy que hace 5 o 10 años. Entonces, en ese sentido, como un compromiso con la legalidad, como las reglas de juego de la democracia, con la institucionalidad, como las posibilidades de, no sé, de resolución de conflictos, de
límite al poder. Yo creo que, digamos que ese proyecto sigue siendo más urgente que nunca. ¿Sigue siendo la universidad o debería la universidad seguir siendo un actor principal? Pues yo estoy convencida que sí. Y estoy convencida que sí porque cada vez necesitamos más y mejores conocimientos sobre el derecho y su práctica y cómo es que las reglas afectan el comportamiento, no lo afectan, cómo logramos que limite el poder o no lo limite, cómo logramos, digamos, hacer proyectos conjuntos a través de la legalidad. Sobre todo eso necesitamos saber mucho. Yo en los últimos años, bueno, en realidad desde que enseño, desde el 2006, he sido una adalid de que incluso los estudiantes de pregrado se involucren en la empresa de crear conocimiento, porque es que el conocimiento sobre el derecho en Colombia es limitadísimo. O sea, el haber carecido por tantísimos años de plantas profesorales robustas con estas competencias fuertes, pues nos ha dejado en un lugar de mucho atraso en la producción jurídica. Ya no tenemos los grandes juristas y ya ese tipo de conocimiento jurídico que surgía, digamos, de una práctica jurídica de una manera muy lenta y muy pausada por unos grandes prohombres en general, yo creo que ya ese modelo no es posible porque el conocimiento jurídico es muy complejo y esas otras prácticas jurídicas también. Hoy en día un magistrado no tiene en realidad el tiempo para sentarse a reflexionar cómo se necesitaría para producir conocimiento. Entonces yo creo que tenemos más que nunca unas necesidades en términos de la democracia y su fortalecimiento y en términos del conocimiento jurídico, que es una práctica cada vez más compleja, multisituada, multilocalizada, global, un juego global en el que cada vez tenemos más oportunidades de perdernos. Entonces necesitamos cada vez más conocimiento, más a la universidad como un actor dentro de la democracia. Lamentablemente, sí es verdad que digamos, estamos como en un punto de debilidad de la universidad. Y yo diría que pues esas mismas dos razones que hacen tan urgente que la universidad se convierta en un actor político central y robusto, pues la están debilitando. Por una parte, pues los regímenes autoritarios sí están atacando a las universidades, lo vimos claramente en Venezuela, después lo vimos en Brasil con Bolsonaro, y los republicanos en los Estados Unidos tienen un plan de larga data de destruir a la universidad, en particular a la universidad pública, de tener libros censurados y prácticas académicas censuradas, y eso pues realmente hace difícil la vida para los profesores y hace que muchas personas no quieran estar en la academia porque se sienten amenazadas. Entonces, digamos que los regímenes autoritarios sí persiguen a la universidad y tratan, bueno, históricamente hay muchísimos más ejemplos de las dictaduras anteriores de cómo las universidades se vuelven un foco de ataque para los autoritarios y los autoritaristas. Y por otro lado, esa complejidad del conocimiento, el conocimiento hoy se produce de manera multisituada, multilocal y global, pues también hace que la universidad pues ya no tenga el privilegio no contestado de tener la verdad, sino que se producen verdades en muchos lugares y de distintas maneras. Entonces la universidad está en ese punto en el que necesita robustecerse para enfrentar el totalitarismo, pero por otro, ojalá no pase lo que ha pasado otras veces, que se alía con los dictadores y entonces las universidades dejan de tener el lugar político que les corresponde como guardianas de la democracia, y por otro lado, pues está en una batalla, yo creo que equivocada, contra la proliferación de los lugares del conocimiento. Debería volverse una articuladora, un lugar del debate público y no, digamos, descalificar lo que se está produciendo afuera, que es interesante, es atractivo y que de todas maneras nutre lo que sabemos y lo que podemos hacer en la universidad. Y a la luz de eso, Isabel Cristina, ya para cerrar, si usted tuviera, a la luz de todo esto tan interesante que usted, de lo que hemos hablado, si usted pudiera decirle muy brevemente a una persona que está indecisa en torno a si hacer una maestría como esta, con competencias fuertes de investigación y teoría, frente a otras maestrías más profesionalizantes, ¿qué le diría usted para que se decidiera? Pues yo creo que esta maestría nos abre o le abre a las personas una oportunidad única
no todo el mundo tiene la posibilidad de pasar por ahí, una oportunidad única como de cambiar cómo ve las cosas y tener herramientas como para hacerlas de un modo distinto y mejor. Yo creo que eso es, pues, tenemos unos excelentes profesores, estamos en los debates de punta y yo creo que esa es una herramienta que uno debería atesorar porque los conocimientos se desactualizan o la información se desactualiza rápido. La capacidad de pensar y entender las estructuras y los contextos, eso no se pierde, eso es una cosa que uno se lleva con uno para el futuro, para construir espacios de conocimiento, como pensaba yo alguna vez, que es que cuando uno se gradúa debería en la empresa, en todos los lugares a los que va a tratar de replicar la universidad, porque la universidad es un lugar realmente fascinante, emocionante y que le da a uno unas oportunidades únicas. Así que sí, yo diría que esta maestría, y además porque lo he visto, es decir, no solo es porque tenga como la confianza, desafortunadamente a mí no me tocó hacerla, yo no la pude hacer porque no existía cuando yo estudié Derecho, pero esta maestría he visto como personas que vienen desde lugares más tradicionales o por su universidad o por su trabajo, es como dan un giro, ¿no? Como si se de pronto vieran un mundo que no habían visto antes y que les abre una cantidad de oportunidades y los lleva a crecer intelectualmente de una manera que es muy gratificante. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la invitación y ojalá tengamos muchos nuevos y nuevas estudiantes en la Ojalá. maestría.